que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, Actúe en Derecho. Agradecemos a cada uno de ustedes, los televidentes, que se conectan en este espacio dedicado a ustedes, precisamente para atender esas diferentes inquietudes que se pueden presentar, donde usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento le invitamos a que participe activamente enviándonos sus mensajes al 310-245-8548. Por WhatsApp nos puede enviar su mensaje de texto, su mensaje de audio o un video con la inquietud y la pregunta que esté teniendo y pues aprovechar la presencia de los especialistas. También al 648-4820 en vivo para que haga esas inquietudes y podamos precisamente darle esa guía que usted necesita para esa situación particular. Hoy vamos a estar hablando del tema de pensiones, del tema de seguridad social, muy importante, y tenemos obviamente una situación que un televidente nos ha estado enviando para que sea analizada por el invitado que tenemos el día de hoy. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John, muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, a nuestro invitado. Hoy nuevamente en su programa Actúe en Derecho, iniciando semana. Esperamos que estén muy conectados, esperamos que podamos hoy resolverles todas las inquietudes que tengan respecto de temas de pensiones, seguridad social, temas muy importantes y que son comunes a todos nosotros. Bueno, quiero invitarlos en este momento a que conozcamos el caso de nuestro televidente, precisamente sobre una situación que él necesita consultar aquí en Actúe en Derecho. Buenas tardes, mi nombre es Omar Alexis Torres. Le comento que tuve un accidente el 12 de noviembre del 2016. Debido a ese accidente tuve una pérdida en mi miembro inferior izquierdo. Perdí 3.7 de la tibia y peroné. Debido a esa situación tuve que realizar los trámites en Colpensiones para la calificación de pérdida de capacidad laboral. En el momento no ha sido posible debido a la negligencia administrativa por parte de Comeva. Bueno, vamos a estar revisando entonces estas situaciones que se están presentando. Para eso hemos invitado al abogado Luis Eduardo Castellanos. Él es magíster precisamente en estos temas de derecho orientados al tema de la seguridad social y pensional. Abogado, bienvenido. Muy buenas tardes, John, doctora. Un saludo muy especial a todos los televidentes, no solo en el departamento de Santander, sino fuera del departamento de Santander, donde cada día se consolida más la audiencia de este importante programa de orientación y opinión pública para todos los televidentes. Abogado, empecemos a revisar el caso del señor que nos envía la situación. Él se le presentó un accidente y entró a un tema de evaluación para mirar su capacidad, si se había disminuido o no, y tratar de llegar a Colpensiones, luego posteriormente a solicitar esa invalidez correspondiente. Pero hay unos temas ahí administrativos pues, que le impiden precisamente tener la claridad sobre cuál es el porcentaje. Hablemos de cuáles frente a estas situaciones, cuando usted tiene una situación como la que nos manifiesta el televidente, cuáles son los primeros pasos, cómo hacer para que se le evalúe y demás. Sí. Oyendo al televidente, aunque falta algo de claridad porque él dice que un accidente, pero no especifica si fue accidente de tipo laboral o fue como consecuencia de un accidente de tránsito, entonces habría que precisar ese aspecto. Lo cierto es que por lo que plantea, él ha tenido una pérdida de capacidad laboral en razón de lo que manifiesta que hubo una lesión ósea y como consecuencia de ello, pues él debe acudir efectivamente a la EPS que está afiliado para que se produzca primero la valoración por medicina general y se remita a la medicina ocupacional para que establezcan el porcentaje de pérdida. Sí. Una persona que tiene una pérdida de capacidad laboral que sea superior al 50% o más, obviamente que puede tener derecho a una pensión de invalidez. En este caso, pues no podríamos precisar si es consecuencia que él laboraba o fue como consecuencia de origen de un accidente que no tiene la esfera del orden laboral. De todas maneras, el trámite a seguir es que tiene que ir a la EPS y efectivamente el médico general tiene que remitirlo
para que le hagan entonces la valoración de la pérdida de discapacidad que puede en un momento dado tener. Si supera el 50%, tiene la posibilidad de que se le conceda una pensión de invalidez. Si es menor, obviamente que puede en un momento dado solicitar de pronto una indemnización dependiendo del tipo de daño y dependiendo del tipo de actividad que le estuviera desarrollando. Pero el trámite inicial es ese, acudir por hay dos cosas, porque es que él habla de Colpensiones, pero habla de Comeva. Sí. Él dice que en Comeva no le han prestado la debida atención. Colpensiones tramite lo que corresponde a pensión, al régimen de prima media con prestación definida. Entiendo que la parte de salud él está afiliado al régimen contributivo, me imagino, en lo que corresponde al sistema de salud. Entonces hay que diferenciar esos dos aspectos, a ver desde qué punto de vista, por lo que él plantea, de pronto no hubo una atención oportuna por parte de la atención que requería en salud, y ello conllevó a que la atención tardía pudo generarle en lo que él está diciendo que sufrió, que es la pérdida de un tejido óseo proporcional en su extremidad derecha, ¿cierto? Y hasta tanto no resuelva su situación en salud, No no se puede puede acudir al fondo o a Colpensiones. Correcto. Entonces sí hay que aclararle al televidente esos dos aspectos, ¿cierto? Porque Colpensiones es lo que tiene que ver en un momento dado que él podría solicitar su pensión, pero en este caso, como no tenemos la claridad suficiente si fue accidente de trabajo como tal o fue un accidente producto de un insuceso que se presentó, pero que nada tiene que ver con el aspecto laboral, él tiene que continuar con el aspecto de Comeva, porque en este caso él habla de afiliación a Comeva, Sí. donde tiene que brindarle la atención, el tratamiento, llegado el caso, remitirlo para que le hagan la valoración correspondiente respecto a su capacidad que en un momento dado se vio menguada desde el punto de vista paralaboral, su discapacidad laboral que se denomina en el término. Pues veamos lo que nos termina de preguntar el televidente para cerrar este caso que hoy lo colocamos a su disposición, abogado, y pues terminar de darle la orientación correspondiente. En el año 2016, cuando tuve el accidente, tuve un accidente de tránsito. Una vez que se agotó los términos del SOAT, seguí tratamiento con Comeva. Fue donde tuve la negligencia por parte administrativa, porque realmente nunca tuve la aprobación. Yo cuando me detectaron la parte de la llaga que tenía en mi pierna, que fue una bacteria adquirida por la misma negligencia, porque fueron casi 6-7 meses que no tuve valoración médica debido a que ellos no tenían convenios con las clínicas. Se puede decir que fue en parte demasiado tarde, ya que la bacteria, para combatirla duré 2 meses tratándola, pero tuve ahí la falencia de la pérdida de hueso de 3.7 centímetros. Debido a eso, hice los trámites para la determinación de la capacidad laboral por parte de Colpensiones, pero lo mismo, por la parte administrativa no ha sido posible por Comeva, porque hasta ahora, hasta la fecha, hoy 26 de noviembre del 2018, fue que me dieron los resultados de los exámenes. A esta fecha ya se ha cumplido el plazo dado por Colpensiones, que fue en junio, donde me adjudicaron, dieron un mes de plazo para esa situación. Entonces yo quería saber cuál es el trámite a seguir, qué puedo hacer, porque realmente, pues, como le comento, por parte de Comeva ha sido muy difícil la autorización de los exámenes. Doc, me asalta una inquietud. ¿Estos plazos son así de perentorios? Colpensiones le da 1 mes y si no resuelve, ¿qué pasa? Sí, no, en esos casos tenemos que tener claro, lo que sucede es que de pronto dentro del trámite que él formalizó le dieron un plazo para darle inicio a lo que correspondería en un momento dado al trámite de la pensión que él pretende, pero no llegó oportunamente los documentos como tal. Habría que mirar porque de todas maneras cuando Colpensiones adoptó una decisión la motiva a través de una decisión administrativa, ¿cierto? Si fue que le negaron o cuál fue la razón o causa que en este momento plantea, porque él dice que le dieron un plazo, pero que como no lo presenta ahora le dijeron que no le reciben, pero habría que mirar realmente desde el punto de vista de las respuestas que han tenido, porque normalmente esas respuestas son por escrito, ¿cierto? Entonces, habría que analizar qué fue la respuesta y qué fue lo que le solicitaron en el momento de requerirle a él complementar la información para poderle dar el trámite. Si en este momento ya tiene el caballero todos los documentos correspondientes para presentarlos, hay una negativa por parte de Colpensiones, ¿cuál sería el proceso para agilizar precisamente esta recepción? Sí, partamos del hecho de que ya se le resolvió lo que corresponde a salud, ¿cierto? Porque es lo primero que él tiene que determinar. Efectivamente, se muestra que él tiene en este momento una secuela producto de un accidente. Él habla de un accidente de tránsito y habla de un SOAT, por lo cual entendemos de que fue no es laboral. un accidente de tipo sí. laboral. Entonces podría
como hay una pérdida de discapacidad que es lo que van a tener que valorarle, de todas maneras, si la pérdida supera el 50%, tiene derecho a la pensión de invalidez por origen no común, ¿cierto? Por origen común, no por origen profesional. Lo que entiendo es que el diagnóstico como tal o la calificación por parte de Comeva no se le ha dado el trámite correspondiente, porque es la EPS en materia de salud la que tiene que acreditar esa condición y a través de la Junta Calificadora. Entonces, en ese caso tiene que acudir. Ahora, lo que no es dable es que se diga por parte de Colpensiones que como ya no trajo eso, entonces perdió la oportunidad para reclamar esa prestación. Sí, es que eso es lo que me Ahí parece no raro. encaja eso no es contrario a derecho, porque se presume que le deben brindar la oportunidad para que subsane en un momento dado si hubo deficiencias documentales o algún dictamen que considera Colpensiones que se hace necesario para justificar la calificación. Sobre todo que son tiempos pues que no dependen de la persona, sino en este caso, como él denuncia, fue falta de la atención por parte de su EPS en la entrega de esta documentación que soportara pues el proceso. Sí, además el televidente hace una aseveración que es bastante delicada, y es que se entiende que hubo una negligencia, no hubo atención oportuna, y la prestación de la atención tardía conllevó a que se presentara una complicación, ¿sí? Ahí vemos de que efectivamente tuvo una lesión. Tenía una pila de plantillas casi en su zapato para eso. Sí, que está al borde de haber sufrido una pérdida por amputación de su extremidad como tal. Entonces, él debe acudir a Comeva. Ahora, Colpensiones, si en la eventualidad de que no se le diera la atención oportuna, tendría que formular un derecho de petición, que sería lo inmediato, para provocar la respuesta por parte de Colpensiones, y si no, pues lo más inmediato sería acudir en una vía de tutela dadas las condiciones que muestran, ¿cierto? Porque la otra sería iniciar el proceso ordinario para reclamar esa prestación, cuál es la pensión de invalidez, ¿sí?, de origen común. Ok, abogado, tenemos una llamada, el señor Elkin Castellanos se encuentra con nosotros en línea. Bueno, tenemos una llamada, un mensaje de texto. El caballero con toda la comunicación me dice lo siguiente, abogado. Soy beneficiario de la EPS de mi hija. ¿Se puede solo pagar pensión únicamente ya que tengo salud por parte de mi hija y soy independiente? Muchas gracias. No. No. Hoy en día el sistema que está establecido para lo que es el recaudo de los independientes no admite ese tipo de cotización. La planilla hoy en día es integral y hay que hacer los aportes en pensiones y en salud. En algunos casos lo que queda discrecional sería la afiliación a riesgos laborales dependiendo de la actividad que yo contrate como independiente, ¿cierto?, que está establecido. Pero en ese caso no es dable que se pueda omitir el pago de lo que correspondería al tema de la salud en razón a que es beneficiario. Sí, en este momento, como se dice, es impajaritable. Sí. Tienen que pagarse las dos cosas. Sí. No es posible pagar una sola. ¿Qué era lo que antes trataban de hacer las personas? En alguna para... época se pudo. En O alguna pasaban época... un documento a la EPS donde decía, no, estoy exento de pagar pensión, no sabría la razón, pero sí se pasaba un documento a la EPS. Sí, es que en algunos casos, cuando se acreditaba la condición de trabajador dependiente, se entendía entonces de que el pago como tal, si se celebraba un contrato de prestación, lo que usted acreditaba era la condición de afiliado al sistema. Pero eso fue reformado y hoy en día sí se exige que así tenga contrato de prestación de servicios y tenga una relación laboral como dependiente, tiene que cotizar como independiente, que además, en mi criterio, es una equivocación y un error, porque usted está cotizando, acreditando una condición de independiente cuando está afiliado como dependiente, o sea, aparece con las dos condiciones del sistema. Pero obviamente que esa es la disposición que reguló en este momento el Ministerio del Trabajo respecto al tema de las cotizaciones para aportes, y es integral, no se puede sustraer uno de un porcentaje, es decir, cotizo solamente a pensiones o solamente a salud y no a pensiones. Hoy en día debe ser integral. Ya le hago otra pregunta interesante que nos hacen de ese tema. Señora Luz Marina, muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Gracias, buenas tardes. Mire, yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Yo tengo una prima que tiene 73 años y ella tiene la patria potestad de una nieta prácticamente desde que la niña nació, aunque la mamá de la niña está viva, pero es una persona muy irresponsable que nunca ha respondido por la niña. En este momento pues nos asalta una preocupación porque pues la edad de ella ya son 73 años y la pregunta es ¿qué posibilidad hay de que en un momento a la niña le quede la pensión de la abuela?
Bueno, muchas gracias por esa se- inquietud. La señora dice que tiene la patria potestad, Sí, pero no dice si está adoptada. exactamente. Son dos cosas dos diferentes. escenarios jurídicos totalmente diversos. Sí. En este caso, de un simple examen frente a lo que plantea, efectivamente no habría lugar. El hecho de que tenga la patria potestad como tal no le generaría a ella el derecho como beneficiaria de una posible, ¿cierto?, pensión sustituta, que sería en este caso, por lo que entiendo, por la edad que tiene la señora. Cosa diferente es que efectivamente ella la hubiera adoptado como tal y ahí sí se le haría extensivo el derecho en su condición de beneficiario, ¿sí? Que es que acordémonos que los beneficiarios, ¿quiénes son? Los cónyuges, compañeros permanentes, los hijos menores de 18 años o mayores de 18 años que acrediten que dependencia económica del causante del derecho a la pensión como tal. O algún tipo de discapacidad. O que haya una discapacidad también en un hijo menor que sea superior al 50%, que le permita entonces disfrutar de este derecho que ya está consagrado a través del causante. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp, abogado. Nos dicen, quisiera asesorarme sobre lo siguiente. Yo trabajo en una empresa de atención domiciliaria por OPS. Solo estaba pagando ARL y salud. Pero ahora me dicen que salió una nueva ley que obliga a los trabajadores a pagar obligatoriamente pensión. Pero ellos van hasta ahora pagando enero de sueldo. No sé si sea verdad o qué debo hacer. Muchas gracias. Siguen hablando de nuevas leyes con el tema de pensión, pero ¿eso es de cuándo está, abogado? No, Esto no es nuevo. No. Eso, Sí. lo que sucede es que hasta ahora se viene aplicando en razón pues a la gestión que viene haciendo la UGPP y ahorita la cuestión de la exigencia, que entendido que esos aportes de tipo parafiscal hay una mayor control para evitar. Sí, mayor vigilancia. Mayor vigilancia, eso es lo que ha hecho que hoy en día, pero desde que se implementó el famoso sistema de la planilla pila, la perspectiva y el objetivo era eso, lograr el pago integral, que no se pueda uno sustraer como anteriormente se hacía. Sí. Yo lleno la planilla de salud, pero no cotizo pensión. Ahora tiene que ser integral porque el sistema no admite la cotización, sino se hace la liquidación integral de pensión y salud. Lo único que acordémonos que si es prestación de servicios es la ARL, siempre y cuando la actividad que yo contrate no sea una actividad calificada de alto riesgo, porque ahí sí es obligatorio afiliarme a la ARL porque el contratista me lo va a exigir. Y es que la inquietud que tiene el televidente es con respecto a los pagos atrasados que tiene precisamente su empresa. A propósito de este tema, en junio esto va a cambiar. Hay una disposición donde es el contratante quien, por decirlo en palabras de quienes no se escriben por la derecha, van a hacer el descuento del tema de la seguridad social. ¿Esto cómo se interpreta? ¿Cómo se lo explicamos a los televidentes? Sí, hay una resolución que se emitió en el año 2018 que pues la finalidad es evitar que, por ejemplo, una persona con contrato de prestación de servicios, hasta que no acreditar el pago de la prestación, ¿cierto?, de la cotización a la seguridad social integral, no le tramitaban la liquidación y pago del valor de los honorarios de ese contrato de servicio. Entonces, hubo una modificación en el sentido que se dijo, ahora va a ser el pago es mes vencido, primer Sí, aspecto. lo primero. 2, así sea un contrato de prestación de servicio, el contratante que ha autorizado para que deduzca de la suma a cancelar el porcentaje que corresponde al contrato de prestación de servicio. Eso está establecido y que se dice que cuando es un contrato de prestación de servicio se toma como base el 40% del valor bruto del contrato como tal, pero nunca podrá ser inferior a un salario mínimo el aporte que se haga. Entonces, en esos casos, lo que se está procurando es que a veces mucha gente tenía un contrato de prestación de servicio con amplia necesidad económica y tenía que ir a prestar para ir a pagar la seguridad para que le cancelaran la labor que ejecutaba. Entonces, se trató de darle como una dinámica y una facilidad a la gente que en un momento dado tenía esa limitación, ¿no? O sea, ese fue el espíritu que se planteó en un momento dado. Eso es para los de prestación de servicios. Para contratos de prestación Y de hay servicios. otro tema adicional, y es que ahora cada contrato de prestación de servicios, porque antes lo que hacían algunos era que presentaban de pronto la seguridad más alta que tuvieran de los 3, 4 servicios que prestaban con diferentes contratantes. Ahora cada contratante le va a descontar ese valor. Sí, la resolución 228 del año de 2018 estableció claramente que es con respecto a cada contrato, ¿sí? Hoy en día por cada contrato. Si una persona tiene 2 contratos, se le debe liquidar de manera independiente el porcentaje a aplicar en cada contrato de prestación de servicio. Es más, estableció el pago por días. Allí donde
apareció el pago por días. Hoy en día, si la persona laboró 3 días por una OPS, pues obviamente debe cotizar sobre esos 3 días y no el mes total como anteriormente sucedía. Lo que pasa es que se están dando muchas interpretaciones con respecto a eso y a veces hay confusión en lo que corresponde desde el punto de vista tributario contable con lo que verdaderamente establece la norma respecto al índice base de cotización, ¿sí?, que es lo que se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? El valor de cada contrato independiente, no la sumatoria de todos los contratos para establecer el índice base de cotización, porque de todas maneras da una suma bien alta en el periodo establecido. Yo precisamente le iba a acotar, Doc, que yo no creo que sea por beneficiar a las personas. Realmente yo creo que lo que estamos es recaudando todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque sí, uno pues sabe como jurídico en una entidad que le deben presentar la seguridad social del contrato que se tiene con esa entidad. Pero eso no se hacía, uno pagaba una seguridad social y esa la presentaba si tenía 2 o 3 contratos. Claro. Entonces ahora la idea es de la UGPP, hijita de la DIAN, que lo que quiere es recaudar. Aunque pues también tomémoslo por el lado amable y eso puede ser un beneficio para las personas Pues, también. beneficio si se llega a arreglar el tema de la salud, porque el tema es que se está recogiendo mucho dinero, se va a recoger absolutamente todo, pero eso no garantiza que la salud vaya a mejorar. En gracia de discusión uno puede plantear que, bueno, dice, lo que estoy aportando es para la pensión en el tema de pensión, pero en lo que corresponde a Lo la de salud, salud, eso claro. le vuelve doloroso el tema, Sí. cuando hoy hay EPS donde le cambian inclusive la medicación que formula el médico de manera atrevida, donde la gente diario hace colas afanosas para que le entreguen un medicamento, Sí. donde están ahora estableciéndole copagos a pacientes con hipertensión, con problemas de azúcar, con problemas renales, que son tratamientos de enfermedades crónicas, una cosa que desborda, sí, nuestro Estado de Derecho y la garantía plena del servicio a la salud. Abogado, escuchemos al señor Pablo Alexander, que se ha contactado con nosotros al 648-4820. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes. Hágame un favor para preguntarle al doctor. Lo que pasa es que mi padre falleció aproximadamente unos 2 años. Él cotizó el seguro como 20 años y yo fui a averiguar en el fondo de pensiones y me dicen que ya no hay nada. O sea, porque yo soy hijo único. Él tiene más hijos, pero por parte de otra esposa. Y yo soy hijo único en el hogar. Entonces, yo quiero saber si yo tengo derecho a algo de pensión sobre eso, o habrá algo de pensión de mi padre. Muchas gracias por su llamada, Pablo. ¿Qué le decimos, abogado? Sí, a ver, primero que hay algo ahí que sorprende, que el televidente dice que fue y le dijeron que ya no existe nada. Eso... Como si se lo hubieran consumido. Desde el punto de vista legal no es posible, desde el punto de vista de lo que representan los aportes al sistema de la seguridad social. Eso es lo que intentaron ahorita en el plan de desarrollo, decir que si en un periodo de tiempo la persona No reclama, esa es otra. Esa es una perla que va ahí en el plan nacional de desarrollo. Sí, que entonces eso a los 4 meses se vuelve un fondo, se va a un fondo de garantías para efecto de continuar con la política de subsidios a la tercera edad, que es algo que es insólito porque es recursos propios de la persona, claro, como tal. Entonces, en este caso habría que mirar con mayor exactitud porque él dice que considera que tiene el derecho, pero acordémonos quiénes tienen el derecho a una pensión de sobrevivientes o a una sustitución pensional. Hay que diferenciar, la sustitución pensional es el derecho que se adquiere cuando ya la persona tiene su pensión y fallece, es decir, fallece un pensionado. Pensión de sobrevivientes cuando la persona fallece estando afiliado sin haber alcanzado la pensión de jubilación. En los 2 casos hay un grupo de familia que se considera son beneficiarios. ¿Quiénes? Quienes sobrevivían económicamente al causante. Entonces, en este caso habría que mirar primero, él dice que sí tiene derecho, pero no conocemos cuál es su edad, ¿cierto? 2, él dice que es hijo único y que como consecuencia de los 2 años le dijeron que ya había perdido el derecho. Eso no es ajustado a la realidad jurídica. Tenía que mirar si de pronto donde consultó no es la persona, el sitio donde estaba afiliado, porque puede estar de pronto en un régimen de ahorro individual y de pronto él consultó o en Colpensiones. Eso es donde se consulta a nivel general para saber en qué... Lo que pasa es que hoy en día, como es una información sensible, tiene que acreditar en su condición para legitimar la solicitud de información, ¿sí? En este caso, o si de pronto la esposa o cónyuge de pronto le sobrevive, ya puedes hacer esa solicitud. Y si el señor no alcanzó a acreditar los requisitos para pensión, ¿tiene derecho a la devolución? Sí, ahí sí hay lugar a la devolución, claro, de los aportes que haya hecho, sea
en Colpensión en el régimen de prima media o sea en el régimen de ahorro individual. ¿Y eso no pudo ser lo que le sucedió en este caso al televidente, que ya hayan reclamado ese dinero? Hablando hipotéticamente, pudo haber pasado que de pronto alguien hizo el trámite correspondiente, alguien que de pronto se consideró con mejor derecho, que acreditó su condición. De pronto beneficia, compañera, esposa. Exactamente, habría que mirar esa Sí. parte. Entonces sí le recomendaríamos que tendría que tratar de buscar una información como más precisa para poder determinar pasos a seguir. Abogado, antes de la pausa vamos a leer esta inquietud que nos envían los televidentes a través de WhatsApp. Dice, buenas tardes, tuve un accidente laboral y mi pregunta es la siguiente. ¿La tabla de la ARL solo indemniza en los valores que muestran o uno puede aspirar a más dinero dependiendo de la situación? Sí. No, lo que corresponde a la tabla que está establecida de valoración, ¿cierto? Esos son los parámetros de tipo legal que hay para un reconocimiento. Ya si en un momento dado la lesión causada, la secuela que se haya generado en un momento dado generó alguna disfunción que le haya afectado, ya podría iniciar otro tipo de reclamación, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del punto laboral, lo que está establecido en la tabla son los parámetros que están. Eso es, y sobre eso es, que la se van a pérdida de la basar. falange, el dedo, todo está establecido con unos parámetros porcentuales que se traducen en un pago en un momento dado de una indemnización. Perfecto, abogado. Estamos hoy hablando del tema pensional, del tema de seguridad social. Usted tiene inquietudes, escríbanos 310-245-8548 o al 648-4820. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya seguimos aquí en Actúa en Derecho. Gracias por continuar en sintonía. Seguimos en Actúa en Derecho, hoy hablando de temas de seguridad social. Si usted tiene una inquietud de tema pensional, de tema de seguridad, que tuvo un accidente, no lo han calificado de la mejor manera, si fue un accidente laboral, si fue de origen común, bueno, todas esas inquietudes, hoy tenemos al especialista a quien está dando estas orientaciones. Vamos a atender una llamada que nos hacen al 648-4820. Muy buenas tardes. Tengo el nombre del caballero y se me acaba de olvidar. Señor Antonio. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su atención y felicitarlo por el excelente programa. Gracias, don Antonio. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, don Antonio? Una consultica para los doctores. Resulta que tengo una duda ahorita porque yo tengo un crédito con un banco. Sí. Está llegando un descuento por libranza ya que tengo una asignación de retiro de una fuerza armada. Tengo una asignación de retiro, pero ahorita tuve una pérdida en un negocio, una pérdida económica, entonces me he atrasado en unas cuotas de alimentos. Sí. Entonces mi esposa no he podido ponerme al día. Yo tengo una incapacidad, una pérdida de la capacidad laboral del 64%. Entonces no he podido conseguir trabajo y el banco sí me está haciendo los descuentos, pero entonces como no me he podido poner al día con la manutención, mi esposa pues decidió embargarme el sueldo. Yo sé que eso desplaza la cuota del banco, pero entonces mi temor es el apartamento. Si el banco a lo que de pronto empiece a retrasarme en las cuotas, hasta de pronto conseguir trabajo para responder, el apartamento corre peligro. El apartamento lo tenemos hace 12 años. Ok, ¿la cuota que le están descontando de esa manutención de qué es? Por 2 hijos. La de alimentos, ¿cierto? Sí, señor, sí. Una cuota de alimentos. Bueno. Y de alimentos, sí, señor. Bueno, don Antonio, muchísimas gracias. ¿Hay posibilidad de que se esté en riesgo este patrimonio? Corre peligro, ¿cierto, abogado? Sí, claro. Corre peligro el Corre peligro, apartamento. porque son dos situaciones jurídicas diferentes, ¿cierto? La una es que la esposa acudió a la solicitud de que se le embargue para que cumpla con la cuota alimentaria, pero eso no impide nada que la institución financiera que le facilitó el crédito inicie su proceso ejecutivo y para lograr recuperar los dineros que se le otorgaron en crédito, y ese proceso ejecutivo puede conllevar indiscutiblemente
hasta el remate del bien para perseguir que se genere el pago de la acreencia más los intereses más las costas del proceso. Sí, porque lo que ocurre es que los alimentos tienen prelación, son créditos, digamos, de primer grado o algo así. O sea, los alimentos tienen prelación. Eso no quiere decir que los otros créditos no tengan que pagarse. Claro. Ahí siguen haciendo cola y, como dice el abogado, generando intereses, generando... ¿Se tiene o no se tiene en cuenta la discapacidad que manifestaba el caballero? No, eso nada interfiere con el proceso ejecutivo de cobro. Ellos no revisan cuál es su condición. No, sencillamente hay un título valor que acredita que hay una creencia y ellos inician un proceso que en este caso habría que mirar si fue un ejecutivo singular o mixto, qué tipo de garantía había ofrecido él a la entidad crediticia. ¿Qué podría hacer en este momento el señor Antonio? El famoso seguro de deudores no Habría podría que acudir. habría que mirar si en un momento dado disponía de ello. Ahí lo más aconsejable en este momento es que procurar un acuerdo de pago con la entidad crediticia, buscar una fórmula, porque no interfiere ni interrumpe la posibilidad de que la entidad financiera continúe con ese proceso de cobro ejecutivo. Entonces, buscar un acuerdo que en este momento la situación hace que hay muchas instituciones financieras que están procurando eso, acuerdos de pago y de pronto lograr una negociación respecto al capital o al menos una condonación de intereses, pero eso ya le corresponde directamente con la entidad financiera, que es la que inicia el proceso para que pueda en un momento dado evitar esa posibilidad que sí es real y está ajustada a derecho. ¿Sí? Perfecto. O de pronto acogerse a la ley de insolvencia, porque tiene dos obligaciones. Aplicaría. Tenemos un mensaje que nos envían a través de WhatsApp de audio. Esto es lo que nos dicen los televidentes. Buenas. Una calificación de invalidez desde el 2008. Buenas, yo tengo un valor de una calificación de invalidez desde el 2008 del 62.5%. Calificación de invalidez por psiquiatría y ahora estoy operado del corazón. Pues esta es la hora y todavía no me han dado pensión ni de nada. Yo estaba cuando eso pertenecía a ING. Entonces no entiendo por qué si uno tiene el 62.5% y esta es la hora todavía me están dando incapacidades, entonces ¿por qué no me pensionan? Bueno, gracias al televidente por el mensaje que nos envía a través de WhatsApp. ¿Qué le contestamos, abogado? ¿Qué puede hacer? Sí, a ver, entiendo por lo que expresa de que tiene una incapacidad por un tratamiento que tiene en este momento de psiquiatría y una cirugía. Lo que sucede es que se deriva de allí de que la incapacidad que tiene en este momento es de origen común, no es de origen de orden laboral. Y obviamente que el trámite es totalmente diverso porque eso es a través de la EPS donde él esté afiliado. Porque él habla de pensiones del sistema de fondo de ahorro de pensiones. Entonces, lo primero que tiene que hacer él es tramitar el procedimiento por la vía de la salud para que sea la EPS a la cual se encuentra afiliado la que determine formalmente a través del dictamen, que es la calificación de la Junta Evaluadora, efectivamente esa pérdida de capacidad laboral. Porque en este momento dice, fui objeto de una cirugía de corazón y tiene una incapacidad por un manejo de tipo psiquiátrico, ¿cierto? Pero eso, hasta que tanto no se cristalice en una calificación que tiene que hacer la Junta, que es el órgano competente para ello, y determine la pérdida de capacidad, porque él dice, tengo una capacidad del 62%, pero no me han tramitado como tal la pensión. Recordemos que si es de origen común, corresponde a través de la EPS el reconocimiento de esa pensión de invalidez y la EPS después va al FOSIG y repite lo que correspondería al pago de esa pensión. ¿Sí? Es una pensión de invalidez, pero que no va a estar cubierta por un sistema de riesgos laborales porque no tiene origen o causa en enfermedad profesional o como consecuencia de un accidente de trabajo. ¿Sí? Y que acredite las semanas que son, 50 semanas como mínimo, 3 años antes de que se produjo la enfermedad como tal, que es el requisito que tiene que tener. Entonces, el trámite es ante la EPS como tal, ¿sí? Para poder gestionar. Correcto. Bueno, señora Fanny, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Mire, lo que pasa es que yo tengo 57 años. Yo cotizo pensión como independiente. Sí. Ahorita en el momento tengo 1050 semanas. ¿Qué tengo que hacer allá en ese caso?
¿Cuántos años tiene usted, señora Fanny? 57, este año ya. 57 y 1050 semanas. Tiene la edad, pero no tiene el número de semanas. Ok, ¿qué tiene que hacer entonces la Ahí señora hay Fanny? dos opciones que la televidente puede adoptar, ¿cierto? Una sería de pronto la posibilidad si quiere continuar cotizando porque estaba cotizando como independiente. Es decir, acumular la semana faltante, que acordémonos que después del año 2014 y a través del acto legislativo 01 del 2005 se estableció de que la edad para la mujer son 57 años y las 1.300 semanas. Es decir, que en este caso le entendimos que tienen 1.000 semanas, estarían haciendo falta 300 semanas, algo así como 6 años para completar las semanas de cotización. Como lo está haciendo independiente, pues tendría que completar ese número de semanas. Tiene que seguir cotizando. O caso contrario, sería entonces solicitar la devolución de los aportes que en un momento dado haya efectuado a la fecha de las 1.000 semanas. Yo pienso de que si tiene la posibilidad de continuar laborando, lo más aconsejable es que continúe aportando las semanas faltantes para que pueda disfrutar de su pensión de vejez vitalicia, ¿cierto? Sí, porque de todas maneras es la mejor recomendación porque lo que le den se convierte en plata de bolsillo. Sí. Eso no es tampoco un capital grande. Normalmente le va mejor si puede, si tiene capacidad y pues seguir trabajando puede ser hasta benéfico muchas veces para la salud, para todo, estar activos, trabajar y cotizar. Le falta poco relativamente, dice que tiene 1.050 semanas, le faltan más o menos 250 semanas. Me están preguntando, abogado, ¿en qué momento es bueno hacer el cambio de un fondo de pensiones privado a un fondo como Colpensiones? ¿Cuándo es? Porque es que está la teoría acerca de que en el fondo privado voy a recibir menos dinero, si me paso a Colpensiones voy a recibir una pensión mucho más alta de lo que me podría dar el fondo privado. Sí, a ver, le asiste razón al televidente en cuanto que hoy la praxis ha mostrado que efectivamente las pensiones que se han reconocido por el sistema de ahorro individual, que son los fondos privados, sí, pues obviamente hay que tener en cuenta de que allí el sistema del derecho a la pensión lo determina es el capital que yo logre ahorrar, es el capital como tal, ¿cierto? Mientras que en el régimen de prima media con prestación definida o sistema de reparto es un fondo común que hay allí y allí se toman son las semanas cotizadas. La persona que cotiza más de las 1.300 semanas tiene derecho a que se le aumente por cada 50 semanas 1.5 el valor del IBL, que es el índice base de liquidación. Entonces eso hace que sea más favorable el reconocimiento de la pensión respecto a la suma económica de la mesada en el fondo de ahorro, pero en el fondo de Colpensiones, que es el régimen de prima media. ¿Qué ha sucedido? La Corte Suprema de Justicia ha reiterado ya la jurisprudencia en que ha dicho que efectivamente cuando las personas se trasladaron del fondo de régimen de prima media al sistema de ahorro individual y no se les dio la suficiente ilustración, hoy las personas han podido regresar al sistema de régimen de prima media a través de una acción jurídica, que es una acción de nulidad del traslado que se efectuó. ¿Sí? Y lo que sucede es que la ley estableció que el que lo hiciera, que podía realizarlo hasta cumplir 10 años antes de la edad de pensionarse, pero mucha gente se descuidó y pasó el tiempo. Lo único realidad hoy es que efectivamente se demuestra de que en el fondo privado la persona, por ejemplo, siempre va a tener la proyección de una pensión de salario mínimo. Hay casos, por ejemplo, la praxis nos lo ha mostrado, personas que han aportado 6 millones de pesos sobre un salario de cotización de 6 millones y han quedado con una pensión que no les llega a 900.000 pesos. Mientras ese mismo aporte en un régimen de prima media con prestación definida, teniendo en cuenta las semanas y el ajuste porcentual por cada semana que se ha dado, resulta con una pensión de un valor superior. Es decir, que sí es cierto de que efectivamente sea más benéfico el régimen de prima media. La situación está en cuando me traslado. Según la norma, tiene que hacerlo antes de que cumpla 10 años, es decir, a los 47 años si es mujer, ¿cierto? Y a los 52 años si es un hombre, después no lo puede hacer. Pero ¿qué sucede? Que tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, ante hechos evidentes que se han demostrado que efectivamente hay una afectación a ese derecho a la pensión de vejez vitalicia, como lo dice la Constitución, en condiciones dignas y justas, no cualquier pensión, ¿cierto? Sino dignas y justas, ha sentenciado que efectivamente la gente puede efectuar el traslado cuando se demuestre de que como es un tema tan especializado de tipo financiero, las proyecciones que se hacen en el caso del régimen de ahorro individual, a la gente le decía es que usted se va a jubilar aquí a cualquier edad, pero nunca se le dijo qué capital tenía que alcanzar.
Para que una persona alcance en el régimen de ahorro individual una pensión mínima, tiene que lograr ahorrar el equivalente al 110% de lo que sería una pensión mínima. Para el día de hoy estaríamos hablando que una persona requeriría algo más de 189 millones de pesos para acumularlo en su cuenta para poder decir voy a disfrutar de una pensión mínima. Entonces, hoy en día la gente ha entendido de que realmente lo que se mostró como una estrategia comercial para atraer la gente del fondo, en su momento del Seguro Social, de régimen de prima media al régimen de ahorro individual, no ha resultado ni ha obtenido los mejores beneficios. Entonces, por eso es que se está dando el traslado. El televidente dice en qué momento me puedo pasar. Según la norma, hasta faltándole 10 años para cumplir la edad que sería el requisito. Pero hoy en día, por vía de jurisprudencia, reitero, la Corte Suprema y ya juzgados y tribunales en muchas regiones del país han declarado la nulidad del traslado como tal y ordenan que sea aceptado por Colpensiones, en este caso, cuando se prueba que la persona no se le ilustró. ¿Qué ilustrar? No es que firme un formulario, sino que le haya hecho una proyección comparada de los dos regímenes, los pros y los contras, ¿cierto?, respecto ya al momento del actuario de su pensión. Abogado, una pregunta rápida que nos hacen por WhatsApp. Soy pensionado desde el año 2005 por invalidez. Mi pregunta es, ¿mi esposa tiene el derecho a reclamar el 12% que cobija a los cónyuges? Muchas gracias. Entiendo que habla de una pensión de invalidez. Dice, soy pensionado desde el 2005 por invalidez y pregunta si la esposa tiene derecho a reclamar el 12% que cobija a los cónyuges. No, en este caso el porcentaje adicional que se reconocía sobre la pensión de vejez, una prestación propia del sistema de una pensión vitalicia de vejez. Acordémonos que es que la pensión de invalidez tiene una caracterización especial, el origen que la produce, ¿cierto? Y es más, la persona que está beneficiada con una pensión de invalidez cada 3 años está sujeta a una valoración médica. Digamos una recalificación. Sí, se hace una recalificación y una valoración médica y hay casos que conozco en la praxis, nos lo ha mostrado que incluso la gente muestra mejoría y le han suspendido la pensión de invalidez como tal, ¿sí? Entonces no es lo mismo la pensión de vitalicia de vejez que la pensión de invalidez, está condicionada en algunos aspectos. Incluso se ha dicho que la pensión de invalidez no es incompatible con la pensión de vejez en razón a eso mismo, que en cualquier momento, si la persona se compruebe que la discapacidad que tenía como tal ha mejorado, se ha disminuido, pueden suspenderle la pensión en un momento. Por ahora es compatible, pero para allá van. Ya dijeron Sí. que ese es otro de los aportes en el Plan Nacional, de Desarrollo, que se va a acabar la compatibilidad. O toma la una, toma la otra, sí. obviamente. Ese es el Plan el Plan Nacional de Desarrollo. Bastante subdesarrollo. Señora Nubia Porras, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes. Gracias, es que quería hacerle una pregunta al doctor que está exponiendo. Por favor. Mi pregunta es la siguiente. Cuéntenos, doña Nubia, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes. Doña Nubia. Espéreme, le bajo. Mire, quería averiguarle lo siguiente. Yo soy pensionada y actualmente estoy prestando una asesoría donde me pagan 400.000 pesos. Mi pregunta es, ¿esa entidad tiene la obligación de pedirme la afiliación a riesgos laborales? Muchas gracias, señora Nubia, por su pregunta. ¿Cuál sería la actividad que no exigiera eso? No solo riesgos laborales, Doc. Seguridad social completa. Tiene que pedirle seguridad social. Sí. Tendría que pagar salud porque es pensionada. Sí, ahí lo único que estaría exenta es del pago de la cotización de pensiones, porque Sí. tiene el estatus de pensionado. Okay. La salud es obligatoria. Ahora, respecto al riesgo laboral, habría que mirar qué actividad está desarrollando, porque se entiende que las empresas que están calificadas con nivel de riesgo 3, 4 y 5 hacia adelante son las actividades que necesariamente tienen que afiliarse como contratista al sistema de riesgos. Las actividades de 1 y 2, pues queda a discrecionalidad de la persona si se afilia o no, pero no hay esa exigencia legal, porque es en razón que al nivel de riesgo de la actividad que yo desarrollo. Bueno, tenemos un mensaje de audio que nos envían a través de WhatsApp. Esto nos dicen los televidentes. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Rojas. Yo fui diagnosticado con un CA de hígado en las vías biliares. Estoy en el proceso de pérdida de capacidad laboral con Colpensiones. Ya me calificaron en un 20.25%.
yo tuve que apelar porque pues el concepto médico que emitió la EPS es desfavorable. Yo quisiera consultarles a ustedes si de verdad tengo la posibilidad de optar a la pensión por invalidez. De hecho, el médico ya dijo que pues, esto no tiene cura. Se están haciendo tratamientos paliativos con quimioterapia. Las incapacidades no me las quiso pagar la Colpensiones, ya cumplí los 180 días, le toca a la AFP. Tuve que poner una tutela, me van a pagar enero, febrero, marzo y abril, pero me dicen que las demás tengo que volver a poner tutela porque no me van a pagar mes a mes como hacía la EPS. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, gracias al televidente por enviarnos el mensaje. ¿Complicada esta situación? Complicada esta situación. Sí. Infortunadamente, en estos casos que debería operar el sistema con mayor prontitud es cuando más se demora. Hay dos cosas. Primero, con respecto a las incapacidades médicas que él plantea, que ya incluso tuvo que tutelar eso en la cotidianidad para que la gente le reconozcan el pago que corresponde a la incapacidad médica. Pero hay dos cosas que hay que aclararle al televidente, porque él dice que es que Colpensiones no le quiere pagar las incapacidades. La EPS. Las incapacidades están a cargo de la EPS. De la EPS, La EPS. claro. Sí, primer aspecto Entonces, que hay de que pronto me aclararle. confundió, yo es la EPS. Sí. Y segundo, que la valoración como tal, volvemos al mismo tema, tiene que efectuarla primero la parte médica que está a cargo de la EPS, es quien tiene que determinar, obviamente que le van a decir que de todas maneras está en un tratamiento paliativo y ese tipo SA, obviamente que son problemas que van a ir agudizándose. Para que le reconozcan su pérdida de incapacidad ya tiene que estar en un estado un poco más crítico. Pero mientras tanto le van a manejar con las incapacidades y obviamente el tratamiento oncológico que destinan estas entidades de salud. Lo cierto del caso es que frente a lo que veo yo, que sí se está produciendo, es que el no pago de las incapacidades de manera oportuna lo están afectando. Entonces, ahí sí le asiste todo el derecho a que por vía de tutela, porque no tiene otro mecanismo, para que se ordene que se pague, no que cada vez que le den una incapacidad, no, sino que se ordene en la EPS el pago oportuno. Porque es que a veces dice uno, tutélenme el derecho y que se ordene el pago de la incapacidad de 30 días. Entonces el juez dice, páguenle la incapacidad de los 30 días y le dieron 60 días más. No, era que la orden era para esos 30 días. Y creo que es lo que le pasó porque él dice que Exactamente. le ordenaron que le paguen hasta abril. Claro. Entonces, no, tiene que solicitar que se le pague oportunamente las incapacidades porque Que le se está afectando vayan su mínimo causando. tal, claro, de manera sucesiva, ¿sí? Porque no tiene sentido entonces que para cada pago tenga que iniciar una acción Que ir a constitucional. hacer de acción de tutela, claro. Tenemos otra llamada antes de ir a la pausa comercial. Señor Reinaldo, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, doctor Berer, para a ver si me ayudan en un casito. Tuve un accidente laboral el 27 de octubre del 2016. Sí. Sí, señor, cuéntanos. A las 2 de la mañana, yo era guardia de seguridad. Y entonces, bueno, ahí me fui para urgencias, allá me atendieron, me mandaron a hacer resonancias. Me jodí el manguito rotador, fisuras en 2 tendones y quedé sin hacer, no puedo hacer fuerza en ese hombro, en la mano. Y de ahí para acá no he podido trabajar. Me hicieron junta médica y los médicos me dijeron que no, me había salvado de la cirugía. Bueno, pasó eso, yo dejé así porque dije que ya no, tal vez ya no me... Dejé 9 meses, a los 9 meses me llamaron de Bogotá, entonces me dijeron que cómo seguía, yo le dije que todavía estaba enfermo. Me dijeron que sacara cita médica con el doctor laboral. Fui, saqué cita y él me atendió, me calificó y me mandaron los papeles para Bogotá. De Bogotá me llegó el resultado 0-0. Entonces volví y mandé una carta de apelación y ya me llegó el resultado. Me mandaron aquí a la Junta Regional. Ahí me dio el doctor laboral otra vez. Me calificaron y volvió y llegaron los papeles y volvieron y me calificaron ya 10.56. Muy por debajo. Y de ahí estoy esperando a ver qué pasa. Bueno, don Reinaldo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso vamos a darle la respuesta al señor Reinaldo frente a esta situación y ya continuamos con Actúe en Derecho.
Continuamos en Actúe en Derecho. Difícil situación la del televidente, abogada, antes de irnos a la pausa. Pues sí, además del calvario de la enfermedad, Doc, conseguir que le reconozcan, que le paguen a lo que tiene derecho, que lo califiquen por lo menos, es otro calvario. Sí, ahí hay dos situaciones complejas que rompen con los principios de lo que es el Estado Social de Derecho, el reconocimiento a la dignidad humana. Primero, desde el punto de vista de salud, el padecimiento para que se le atienda, ¿cierto? Porque de todas maneras ahí se le genera una lesión que puede posteriormente resultar incapacitante. Y luego la tramitología como tal, él dice, fui a la Junta, me calificaron, Entonces una persona que no disponga también del tiempo ni los recursos para acudir a Bogotá, a la Junta Calificadora, en una apelación, y de Bogotá dijeron, no, allá fue peor la calificación. ¿No? 0-0. Y se devolvió. ¿Qué camino le queda a una persona esta? Inició una demanda ordinaria laboral contra el dictamen médico en un momento de la Junta Calificadora. Y eso es dispendioso también, es un proceso dispendioso y que tiene que proveerse de un profesional del derecho para iniciarlo. Entonces, vemos de que realmente hay una tramitología que impide que realmente el derecho como tal que le asiste, porque lo que él va a reclamar es un derecho que le asiste. Cuando yo me afilio al sistema de seguridad social, hay una previsión, una contingencia que están obligados a responderme en un momento dado, que es por lo cual yo cotizo, ¿cierto? Como cuando tengo una póliza de garantía en un momento dado de un seguro. Pero en este caso, desafortunadamente, ese es el trámite. Porque no podemos decir que entonces en vía de tutela o algo, porque ya hoy se ha reconocido que por vía de tutela, por ser un aspecto de orden prestacional derivado de una situación, cuando no hay afectación manifiesta de un derecho fundamental, los jueces de la República no declaran procedente la tutela. Bueno, vamos a tratar de atender la llamada de la señora Floralba. Señora Floralba, rápidamente para que el abogado le pueda ayudar. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Gracias, hágame un favor. Quería preguntarle al doctor si yo puedo tener ahorros en Colpensiones, como la pensión, y puedo también tener ahorros en BEPS. ¿Es posible eso, las dos? Bueno, señora Floralba, muchas gracias. Abogado. Sí, eso es permitido. Es permitido en razón a que uno, el sistema de seguridad social en materia de previsión para la pensión de vejez vitalicia. Y los BEPS es un sistema que estableció el gobierno nacional en procura de un ahorro para una posibilidad en un momento dado de un subsidio en una eventualidad de que no se lograra lograr pues la garantía de la pensión como tal. Sí. Entonces son sistemas complementarios que no interfieren y en el marco de lo que está establecido actualmente son válidos, son permitidos. Bueno, abogado, muchas gracias por haber estado con nosotros, a la abogada Marlene Murcia también, a todos ustedes por haber estado enviando sus mensajes que nos están enviando a través de WhatsApp al 310-245-8548. Recuerde que usted siempre tiene la posibilidad de enviarnos durante el programa y llamarnos al 648-4820 para atender cada una de estas situaciones. Los invitamos para que se queden conectados con toda la buena programación del Canal TRO. Mañana nos vemos en punto de las 2 de la tarde aquí en Actúe en Derecho. Bendiciones, feliz tarde.